Hola, les habla la doctora Tisera y en este video me voy a referir a enfermedades del pericardio. Veremos a lo largo de esta clase lo referente a pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Comenzamos entonces con pericarditis aguda, que se define como un proceso inflamatorio que tiene una duración menor a 4 semanas y que puede cursar con o sin derrame. Esta patología es más frecuente en el sexo masculino y representa el 5% de las causas de dolor torácico de origen no isquémico. Dentro de las causas etiológicas, lo más frecuente son las pericarditis de etiología idiopática, cuando no se logra establecer el agente causal, y las pericarditis víricas. Los principales gérmenes causantes son el Coxsackie, el virus influenza y el virus Hecho. Pero también dentro de las causas infecciosas puede ser provocado por distintas bacterias e incluso por el bacilo de la tuberculosis. La pericarditis aguda se puede presentar además durante el curso de enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y vasculitis, o durante el curso de enfermedades metabólicas como la uremia, el síndrome urémico y el hipotiroidismo. Cursan además o se presentan acompañando algunas neoplasias o como consecuencia de tratamientos con radioterapia. Otras causas de pericarditis aguda es la que se presenta luego del infarto de miocardio o las de origen traumático. En cuanto al cuadro clínico, se caracteriza por una tríada que está representada por dolor, frote y fiebre. El dolor tiene la misma característica que el dolor del síndrome coronario. Es decir, va a ser un dolor de inicio agudo, a nivel precordial, retroesternal, que tiene muchas veces la misma irradiación que el síndrome coronario, es decir, que se va a irradiar al cuello, espalda e incluso hombro y brazo izquierdo. Pero se diferencia del dolor de la isquemia porque en el caso de las pericarditis, el dolor va a aumentar con la inspiración profunda, con la tos y en el decúbito dorsal, y alivia en la posición de sentado inclinado hacia adelante, es decir, en la posición de plegaria maometana. El frote es patognomónico en las pericarditis, está presente en el 85% de los casos y se ausculta mejor en el mesocardio y durante la expiración del paciente. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de la pericarditis? Uniendo la clínica, con esta tríada típica, más las manifestaciones electrocardiográficas. El laboratorio nos puede ayudar, ya que vamos a encontrar aumento de los reactantes de fase aguda, como la PCR o la eritrosedimentación, leucocitosis, y en ocasiones puede haber aumento de enzimas, como la troponina, cuando el cuadro se acompaña de irritación del miocardio, es decir, de miocarditis en determinadas áreas. En cuanto al electrocardiograma, es patognomónico, las manifestaciones que va a presentar, y se dividen en 4 estadios. En el primero se presenta desde el inicio del dolor y durante las primeras horas e incluso los primeros días, un supradesnivel del segmento ST que tiene la característica de tener una concavidad superior y se acompaña de un descenso en el segmento PR o PQ. Esto lo vamos a observar en todas las derivaciones del electrocardiograma, excepto en ABR y D1. En el segundo estadio, este segmento ST se normaliza, vuelve a la línea isoeléctrica y comienza un aplanamiento de la onda T.
Esto lo diferencia de las manifestaciones electrocardiográficas que observan en la isquemia coronaria, ya que en ella pueden coexistir las alteraciones del segmento ST con las alteraciones de la onda T. En un tercer estadio, la onda T se hace negativa, pero nunca van a observar que haya pérdida en la progresión de R ni presencia de onda Q. Y finalmente estas ondas T se normalizan semanas o incluso meses después. La persistencia de una onda T negativa no indica persistencia de enfermedad. Acá podemos observar el electrocardiograma típico en donde vamos a ver el supradesnivel del ST en las derivaciones desde B2 a B6, que tiene la característica, como decíamos recién, de tener una convexidad superior. El principal diagnóstico diferencial de la pericarditis lo debemos hacer con la isquemia coronaria. El dolor es similar en cuanto a localización e irradiación, pero se diferencia ya que en la pericarditis es un dolor que tiene una duración persistente, incluso puede durar días, mientras que en la isquemia, cuando se trata de un ángor, el dolor será menor a 20 minutos. Además, en la pericarditis, este dolor aumenta con la inspiración, con los movimientos, y aumenta en decúbito dorsal, para aliviar en la posición de plegaria maometana. Por el contrario, en la isquemia coronaria, el dolor no modifica ni con los movimientos respiratorios y no alivia en ninguna posición. Los nitritos no calman el dolor en la pericarditis y sí alivian el dolor en la isquemia coronaria. En cuanto al electrocardiograma, como decíamos recién, en ambos se presenta un supradesnivel del segmento ST, pero en la pericarditis este supradesnivel es cóncavo hacia arriba y se acompaña de un PR descendido. Se presenta además en todas las derivaciones, de B2 a B6. Por el contrario, en la enfermedad isquémica, este supradesnivel es convexo hacia arriba y no se acompaña de alteraciones del PR. El PR es normal y se va a evidenciar en las derivaciones que se correlacionan con la región de la isquemia. Las enzimas van a ser normales o levemente aumentadas si la pericarditis se acompaña de un proceso inflamatorio del miocardio y van a estar elevadas en la lesión isquémica. En su evolución, la pericarditis aguda en el 80% de los casos tiene una evolución favorable en 2 a 4 semanas. En un 15 a 20% puede evolucionar a pericarditis recidivante y en un 5% de los casos a taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de una pericarditis aguda? Principalmente con reposo en cama y vamos a medicar con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Principalmente se utiliza la aspirina en dosis de 500 miligramos hasta 1 gramo cada 6 horas durante 7 a 14 días. Otra opción es indicar ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. Y por lógico se debe tratar además la causa etiológica. Los criterios de internación están marcados por fiebre mayor a 38 grados centígrados y leucocitosis cuando se acompañan de derrame o taponamiento cardíaco o cuando existe fracaso en el tratamiento con AINES. También se indica internación cuando hay afección del miocardio, lo que se pone de manifiesto por la movilización de troponinas, en los casos que sea de origen traumático
y en los pacientes que están inmunosuprimidos o que tienen terapia anticoagulante. Continuamos ahora con derrame pericárdico, que es la presencia del líquido mayor a 50 mililitros en la cavidad pericárdica, es decir, entre la hoja visceral y parietal del pericardio. Este derrame se puede producir porque aumenta la producción del líquido, como ocurre en los procesos inflamatorios o infecciosos, o porque disminuye la reabsorción del líquido, como ocurre en los procesos que cursan con aumento de la presión venosa sistémica, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Como consecuencia de este aumento en el volumen del líquido, tendremos elevación de la presión intrapericárdica, y en respuesta a ello se produce taquicardia y aumento de la contractilidad para mantener el gasto cardíaco y la tensión arterial. El derrame pericárdico puede ser agudo, subagudo o crónico cuando es mayor a 3 meses de duración. Según la cantidad de líquido se clasifica en leve cuando es menor a 100 mililitros, moderado cuando es mayor a 100 mililitros y el severo cuando es en volumen superior a los 500 mililitros. Dependiendo del tiempo de instalación y de la cantidad de volumen, podrá cursar o no con taponamiento. En su composición pueden ser trasudados, exudados, hemopericardio o quilopericardio, en el caso, por ejemplo, de tumores de mediastino que provocan una compresión del sistema linfático. Dentro de las causas etiológicas se mencionan las mismas causas de la pericarditis aguda, es decir, los procesos infecciosos como víricos, bacterianos, el HIV, la tuberculosis, las enfermedades autoinmunes como artritis, lupus y vasculitis, o las neoplasias, principalmente la neoplasia de pulmón y mama. La otra causa del derrame son los traumatismos torácicos y pueden presentarse también durante el curso de la insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia hepática. En cuanto al cuadro clínico, va a depender del volumen y del tiempo de instalación. Por lo tanto, podrá ser desde asintomático hasta cursar con síntomas de taponamiento cardíaco. Existen síntomas secundarios que se presentan debido a la compresión de órganos o vísceras vecinos. Así, algunos pacientes podrán presentar disfagia por compresión del esófago, tos o disnea debido a la compresión de tráquea, grandes bronquios y el parénquima pulmonar, hipo por compresión del nervio frénico o afonía por compromiso del nervio laríngeo recurrente. El criterio diagnóstico de derrame pericárdico se hace a través de métodos complementarios que pongan de evidencia la presencia de líquido en la cavidad mayor a la cantidad fisiológica. Los métodos que nos brindan mayor beneficio es el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia. El ecocardiograma permite evidenciar el derrame y establecer los grados. Si se observa el derrame durante la sístole y en la pared posterior, se tratan de derrames de grado 1. Los derrames de grado 2 se manifiestan tanto en sístole como durante la diástole, y ya si podemos observar el derrame en la parte anterior, como muestra la flecha superior, es decir, que se incluye la parte anterior por delante del ventrículo derecho, se trata de derrames de grado 3.
En la radiografía de tórax es de utilidad cuando son derrames de gran cantidad, mayores a 200 centímetros cúbicos. Y vamos a ver la imagen de agrandamiento de la silueta cardíaca, es decir, la típica imagen en botellón. La tomografía y resonancia brindan mucho beneficio para el diagnóstico, ya que permiten ver la cantidad y distribución del líquido y la naturaleza del mismo. El electrocardiograma es inespecífico. Podemos observar disminución del voltaje, es decir, que en el QRS la suma de R más la S en las derivaciones bipolares será menor a 15 mililitros. A 15 milímetros. Y podemos observar también aplanamiento de la onda T. En su evolución, el derrame pericárdico puede tener una evolución favorable o ir a un taponamiento cardíaco o hacia una pericarditis constrictiva. El tratamiento será el tratamiento de la causa etiológica y se indica pericardiocentesis en los casos de taponamiento, pericarditis purulenta, derrame tabicado o pericarditis exudativo-constrictiva. En el próximo video vamos a continuar con las enfermedades del pericardio y me voy a referir a taponamiento y pericarditis constrictiva.